Bienvenidos a Biblia en 10 minutos. Hoy resumimos el libro de 1 Samuel, el comienzo de la transición más importante en la historia de Israel. Del liderazgo de los jueces al nacimiento de la monarquía. Un libro donde Dios levanta profetas, derriba a los orgullosos y establece reyes. La historia comienza con Ana, una mujer que no podía tener hijos y que clama a Dios en el templo. Entre lágrimas, le promete que si Él le da un hijo varón, lo dedicará por completo al servicio del Señor. Dios escucha su oración y nace Samuel, que significa pedido a Dios. Fiel a su promesa, cuando el niño crece un poco, Ana lo lleva al tabernáculo de Silo. Allí queda bajo el cuidado del sacerdote Elí. Samuel crece sirviendo a Dios con un corazón puro, pero el contraste con los hijos de Elí no podría ser mayor. Ofni y Finés eran corruptos, se aprovechaban del pueblo y deshonraban el sacerdocio. El futuro de Israel parecía oscuro, pero Dios ya estaba preparando a su siervo. Una noche, mientras Samuel dormía cerca del arca de la alianza, Dios lo llamó por su nombre. Samuel. El niño pensó que era Elí y corrió hacia él, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto pasó 2 veces más. A la tercera, Elí comprendió que era Dios quien hablaba. Le dijo a Samuel: «Si te llama de nuevo, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así fue. Dios le reveló a Samuel el juicio que vendría sobre la casa de Elí por la terrible corrupción de sus hijos, un juicio que el propio Elí no había frenado. Desde ese momento, todo Israel reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Su palabra era la palabra de Dios. Poco después, Israel entró en guerra con sus eternos enemigos, los filisteos. En un acto de superstición, creyeron que llevar el arca de la alianza al campo de batalla les garantizaría la victoria. Pero su confianza no estaba en Dios, sino en un objeto. Su desobediencia pesaba más que cualquier ritual. El resultado fue catastrófico. Los filisteos derrotaron a Israel, mataron a Ofni y Finés, los hijos de Elí, y lo peor de todo, capturaron el arca. Cuando un mensajero llegó a Silo con la noticia, el anciano Elí, que esperaba junto al camino, se cayó de su silla hacia atrás, se rompió el cuello y murió. La gloria se había apartado de Israel. Sin embargo, el arca no fue un trofeo para los filisteos, sino una maldición. Dondequiera que la llevaban, su dios pagano, Dagón, caía postrado y roto, y plagas terribles azotaban sus ciudades. Atormentados y aterrorizados, finalmente decidieron devolver el arca a Israel. Pasaron los años, y Samuel, ya un líder consolidado, llamó al pueblo al arrepentimiento. Les dijo: «Si de todo corazón se vuelven al Señor, quiten los dioses ajenos, y sirvan solo a Él». Israel obedeció. Destruyeron sus ídolos, ayunaron y clamaron a Dios por perdón. Justo en ese momento, los filisteos atacaron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Con un pueblo arrepentido y un profeta intercediendo, Dios desató una tormenta que confundió a los enemigos. Israel obtuvo una victoria aplastante. Samuel se convirtió en el último y más grande juez de la nación, liderándola con justicia e integridad durante toda su vida. Pero al envejecer Samuel, el pueblo empezó a preocuparse. Sus hijos no seguían su ejemplo de rectitud, y los ancianos de Israel se presentaron ante él con una petición que cambiaría la historia para siempre. Le dijeron: «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones». A Samuel le dolió profundamente esta petición. Se sintió rechazado. Pero Dios le aclaró el panorama. «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». El pueblo quería un rey humano, visible y poderoso, en lugar del rey invisible que los había guiado desde siempre. A pesar de la advertencia de Dios sobre las consecuencias, un rey les exigiría tributos, tomaría sus tierras y enviaría a sus hijos a la guerra. El pueblo insistió, y Dios se lo concedió. Dios guió a Samuel hasta el hombre que sería el primer rey, Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, alto, de buena apariencia y de una familia respetable. Samuel lo ungió en secreto como el primer rey de Israel,
derramando aceite sobre su cabeza. Más tarde, en una asamblea pública en Mizpa, Saúl fue elegido por sorteo divino delante de todo el pueblo. Al principio, Saúl demostró ser un líder capaz. Cuando los amonitas amenazaron la ciudad de Jabes de Galaad, él reunió a Israel y los lideró a una victoria contundente, uniendo al pueblo bajo su mando. El reino parecía prometedor. Parecía que la decisión del pueblo había sido la correcta, hasta que la desobediencia de Saúl comenzó a manifestarse. Poco tiempo después, en medio de una batalla crucial contra los filisteos, Saúl se vio en una situación desesperada. El profeta Samuel tardaba en llegar para ofrecer el sacrificio a Dios antes de la batalla. Impaciente y temeroso, Saúl tomó una decisión fatal. Desobedeció la orden directa de Dios y ofreció él mismo el holocausto, una tarea reservada exclusivamente para el profeta. Justo cuando terminaba, llegó Samuel. Al ver lo que Saúl había hecho, le dijo unas palabras devastadoras. «Has actuado como un necio. No has guardado el mandato que el Señor tu Dios te dio. Tu reino no permanecerá. El Señor ya ha buscado un hombre conforme a su corazón». Más tarde, Dios le dio a Saúl una segunda oportunidad para obedecer. Le ordenó destruir por completo a los amalecitas, sin dejar nada ni nadie con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó la vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado y las ovejas. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que era para sacrificarlo a Dios. Fue entonces cuando Samuel pronunció una de las frases más famosas de la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? La obediencia vale más que los sacrificios. Y con eso, Samuel le anunció que Dios lo había rechazado definitivamente como rey de Israel. Con el corazón roto por Saúl, Dios envió a Samuel a una nueva misión: ir a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, para ungir al próximo rey. Samuel vio a los hijos mayores de Isaí, hombres altos, fuertes y de apariencia imponente, y pensó que seguramente uno de ellos sería el elegido. Pero Dios le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve lo que ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Después de que pasaran 7 hijos, Samuel preguntó si no había más. Isaí respondió que quedaba el menor, David, un joven que estaba cuidando las ovejas. Cuando trajeron a David, un muchacho de buen parecer y hermosos ojos, el Señor dijo: «Levántate y úngelo, este es». Samuel ungió a David en secreto, y desde ese día, el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Mientras tanto, un espíritu atormentador de parte de Dios comenzó a afligir a Saúl. Irónicamente, sus siervos le recomendaron traer a un músico para calmarlo, y el elegido fue David, el joven pastor que tocaba el arpa. Así, el futuro rey entró al palacio para servir al rey rechazado, sin que Saúl supiera que ese joven ya había sido elegido por Dios para ocupar su trono. La escena ahora se traslada al campo de batalla. Los filisteos volvieron a desafiar a Israel, pero esta vez con un arma secreta: un guerrero gigante llamado Goliat, que durante 40 días se burló del ejército de Israel y de su Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David, que había ido a llevar provisiones a sus hermanos, escuchó los insultos y se indignó. Lleno de fe, declaró que enfrentaría al gigante, no con su propia fuerza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Rechazando la pesada armadura del rey Saúl, David se acercó a Goliat con su honda y 5 piedras lisas. Con un solo tiro certero, derribó al gigante y lo derrotó. Israel estalló en júbilo y persiguió a los filisteos. De la noche a la mañana, David se convirtió en un héroe nacional. El problema es que la fama de David encendió una llama de celos incontrolable en el corazón de Saúl. Cuando el pueblo cantaba: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000», la envidia se convirtió en odio asesino. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, arrojándole su lanza mientras tocaba el arpa. David se vio forzado a huir y a vivir como un fugitivo, perseguido por el mismo rey al que servía. Pero lo increíble
es que, a pesar de la persecución, David demostró su carácter. En 2 ocasiones distintas, tuvo la oportunidad perfecta para matar a Saúl y tomar el trono, pero se negó a tocar al ungido del Señor. Incluso Saúl, en momentos de lucidez, reconoció la justicia de David y admitió que él sería el próximo rey, aunque su paranoia y su persecución continuaron hasta el final de su vida. El libro de 1 Samuel es una poderosa demostración de cómo Dios derriba al orgulloso y exalta al humilde. Vemos cómo de una mujer estéril que oró con fe, nació uno de los más grandes profetas de Israel. Vemos cómo de un joven pastor de Belén, el más pequeño de sus hermanos, surgió el futuro rey más grande de la nación, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sobre todo, un reino entero aprendió una lección fundamental. El liderazgo humano, incluso el mejor intencionado, es frágil y puede fallar. Pero el plan soberano de Dios nunca falla. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video de Biblia en 10 minutos. Hasta la próxima.